Son las 10. Empieza, de paseo por la historia. Las páginas del tiempo se despliegan ante mí, historias de valientes y de amor sin fin, desde los antiguos reinos hasta la revolución. Camino por la vida con esta canción. Los héroes y villanos se mezclan al pasar, susurros en el viento de la eternidad. Biografías palpitan en mi corazón, narraciones de sueños y una gran visión. Fran González te invita a descubrir los ecos del pasado que no dejan de latir. Un viaje por la historia como un largo carrusel, donde cada momento es un mágico pincel. Románticos, poetas y guerreros sin igual, sus sombras me acompañan en cada paso al andar. Relatos de la tierra y también del mar, en este viaje solo falta comenzar. Los hilos dibujan en la arena su memoria, fotografías viejas salpicadas de gloria. Desde el viejo continente hasta el nuevo mundo, las voces resucitan lo profundo y lo profundo. Fran González te invita a descubrir los ecos del pasado que no dejan de latir. Un viaje por la historia como un largo carrusel, donde cada momento es un mágico pincel. Buenas noches y bienvenidos un martes más a De Paseo por la Historia, donde hoy caminaremos junto a un joven rey que tiene el honor de ostentar, por llamarlo de algún modo, el reinado más efímero de nuestra historia. Reinó durante 7 meses, más o menos los mismos que ha estado Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid. Meses en los que además era su padre quien gobernaba en la sombra. Para los libros de historia es solo un nombre en la larga lista de los reyes españoles, que van desde los muy católicos Isabel y Fernando hasta nuestro actual Felipe VI. Poco o casi nada se habla de él, y ningún otro rey ha llevado su nombre, tal vez por superstición o porque no tuvo herederos, pero no sería de justicia pasarlo por alto, también fue rey de España. Hoy, quizás, no vamos a tener demasiado tiempo ni de ser objetivos ni de ser subjetivos. A lo mejor, quién sabe, hacer válido aquello de lo que pudo haber sido y no fue. No dio tiempo para más, pero aún así vamos a intentarlo. Así que comenzamos. España inicia una nueva etapa bajo el firme liderazgo de su gloriosa majestad, Felipe V. Su Majestad muestra un agotamiento severo. Agotamiento. Está siendo presa de una aguda melancolía de corte hipocondríaco. ¿Y a quién ponemos? Podría ser peor, podría ser una Austria. Es un Borbón. Luisa de Orleans no es una yegua. No, pero es francesa. Las francesas. Yo quiero ayudar a mi pueblo. Quiero que sea próspero. Nos ha cortado el gasto. ¿Qué quieres que haga, Isabel? Ahora el chico es rey. Es que siento como una mano negra acechando sobre mi reinado. Una sola gota podría acabar con el enemigo más poderoso. Este país, Luis, es imposible cambiarlo. ¿Qué haces tú aquí? Me he colado, salto por la ventana. Mi madre era hija bastarda de tu abuelo. ¿Qué más da? Las cosas funcionan así, ¿no? ¿Para qué darle más vueltas? ¿En contra? Pero estáis locos. Yo soy vuestro rey. Pero no sois el único, Majestad.
Luis I llegó al trono siendo apenas un joven de 16 años, pero su poder estuvo siempre controlado por Felipe V, su padre. Su prematura muerte por viruela le devolvió la corona y reafirmó el absolutismo en España. Luis I de España nació un 25 de agosto de 1707, fruto del matrimonio entre Felipe V, primer monarca de la Casa de Borbón, y de María Luisa Gabriela de Saboya, quien fue diagnosticada de tuberculosis durante el nacimiento de su primogénito, enfermedad que la fue consumiendo poco a poco, hasta su prematura muerte 7 años más tarde, a la edad de 25 años. El embarazo de la reina fue anunciado en la Gaceta de Madrid a finales de enero de 1707, el 12 de febrero. La reina visitó a la Virgen de Atocha, siguiendo la tradición de las reinas de España. Su salida discurrió en medio de aclamaciones populares a lo largo de todo el trayecto. Nada más conocerse el embarazo, empezaron las tensiones palatinas para la designación de las personas que ocuparían los puestos que el nuevo estado de la soberana hacía necesarios. Por lo pronto, la princesa de los Ursinos se reservó el haya de su Alteza, el príncipe de Asturias, y logró que el 25 de marzo fuera nombrada como teniente de haya la aristócrata navarra María Antonia de Salcedo y Chavarri. De más compleja decisión fue la elección del médico, de la existencia en el parto y de la nodriza que cuidaría de la criatura que se esperaba. Para médico se eligió a Julián Climent y para asistenta se designó a Madame de la Salle. En cambio, la nodriza se decidió que fuera española. A principios de agosto de 1707 se advirtió de que estuvieran preparados a los personajes que deberían estar presentes en el momento del real parto. El duque de Medina-Sidonia, en su condición de mayordomo, el cardenal Portocarrero, que era arzobispo de Toledo y primado de España, los dos secretarios del despacho, los condes de Benavente y de Santi Esteban, el marqués de Castel Rodrigo, los consejeros de Estado, los presidentes de los consejos, el embajador de Francia y el nuncio. Fijaros la cantidad de gente que asistía al parto de un príncipe. El día 25 por la mañana, en el Palacio del Buen Retiro, nacía el príncipe, que Felipe V presentó de inmediato a la corte y a los madrileños desde el balcón del palacio. La reina, que conservó siempre una excelente salud, realizó con el príncipe la visita de acción de gracias a la Virgen de Atocha, en medio de una enorme popularidad. Su llegada al mundo fue acogida con júbilo por el pueblo, que llevaba 46 años sin asistir al nacimiento de un heredero de la corona. Bautizado con los nombres de Luis Fernando, sus padrinos de bautismo fueron su bisabuelo, el rey Luis XIV de Francia, y su tía, la duquesa de Orleans. Sus primeros años de vida transcurrieron en compañía de su madre, la reina María Luisa Gabriela de Saboya, de su aya, la princesa de los Ursinos, también camarera mayor de la soberana, y de su teniente de haya, la navarra María Antonia de Salcedo y Chavarri, futura marquesa de Montehermoso. Luis creció sin ningún problema grave, y a los 2 años de edad, el 7 de abril de 1709, fue jurado como heredero en el templo madrileño de San Jerónimo. A la ceremonia de su proclamación como príncipe de Asturias acudieron todos los nobles y fue otro baño de multitudes para toda la familia real. Poco después, el 1 de julio, Luis caía enfermo de varicela o viruelas locas, con tal sobresalto de la madre que un día después alumbró prematuramente a su segundo hijo, bautizado de inmediato con el nombre de Felipe. Moriría días después, mientras el primogénito se recuperaba con rapidez y la guerra de sucesión entraba en una fase especialmente dura y adversa para la causa borbónica, que empezaría a recuperar el terreno perdido a finales de 1710. El 7 de junio de 1712 nacería el tercer hijo del matrimonio, al que se le dio el nombre de Felipe también. Y un año después, el 23 de septiembre de 1713, venía al mundo el cuarto descendiente de la Regia Unión, bautizado como Fernando. Pero desde su alumbramiento, la reina no recuperó la salud y murió el 14 de febrero del año siguiente. Tras la muerte de la reina María Luisa Gabriela de Saboya, el segundo matrimonio de Felipe V con Isabel de Farnesio y el destierro de la princesa de los Ursinos en 1714, comenzó una segunda etapa en la formación del príncipe de Asturias. Cuando todavía no alcanzaba los 6 años de edad, ya eran del dominio público sus avances en escritura y en la lengua francesa, lengua que era la que se utilizaba en las cortes europeas.
El mismo día que cumplió 7 años tenía lugar la firma de las capitulaciones matrimoniales de su padre, con la que sería su segunda esposa, Isabel, cuya llegada a Madrid supuso un cambio en el círculo personal y palatino del rey, con la aparición de un nuevo elemento en las inmediaciones del poder, el cardenal Julio Alberoni, que pondría especial énfasis en la recomendación a la nueva soberana de que se tratara con toda deferencia y consideración a los hijos del primer matrimonio de su marido, especialmente a Luis, de cuya educación se lamentaba Alberoni, quien ponía de relieve el descuido que le había presidido al no tener más compañeros de juegos que los 2 hijos de la costurera de la reina muerta. Que dar su escritura al cuidado de una mujer que también le enseñaba catecismo, mientras que el cirujano de La Haya le enseñó a leer. Afirmaciones que podían ser muy bien exageraciones, ya que en la numerosa servidumbre del príncipe de Asturias habían profesores de todas clases. No obstante, el momento del cambio había llegado. A las personas que hasta entonces habían formado el entorno del príncipe se las despidió con reconocimiento y reparto de mercedes, en particular a Antonia de Salcedo, a la que Felipe V concedió el título de marquesa y vizcondesa de Viguria, y la dignidad de señora de honor de la reina recién llegada, sobre la que corrían rumores de todo tipo en el sentido de que mantenía una mala relación con el heredero de la corona. En todo ese tiempo, Luis acompañó a su padre en los desplazamientos de la corte a los sitios reales, participando activamente en las cacerías, circunstancia severamente criticada entre las gentes, pese a no tener más de 9 años y a que el médico del rey, Burlet, vaticinaba una desgracia proclamando que el heredero estaba amenazado del mismo mal que acabó con su madre. Se contaba que el futuro rey era extremadamente tímido, con poca salud, maltratado, acaso por la nueva reina, y tan abandonado que se temía que la primera enfermedad de importancia que padeciera acabaría con su vida. Apreciaciones inexactas que tenían más de rumor cortesano y callejero que de certidumbre, salvando el indudable parecido físico existente entre Luis y su madre. En cualquier caso, el entorno de cuidado y mimos que le rodeaban mientras María Luisa Gabriela de Saboya, su aya, vivió, dejó paso a un entorno más serio y riguroso marcado por la etiqueta. A medida que el príncipe se hacía mayor, la diplomatura recomendó lo que tenía por costumbre en estos casos, buscar una esposa al heredero que satisfaciera los intereses del reino. Las dudas de inclinarse hacia Francia o hacia el imperio se resolvieron cuando el marqués de Grimaldo comunicaba al embajador francés, el marqués de Montlebriel-Langeron, que Felipe V solicitaba para su hijo primogénito la mano de la hija del duque de Orleans y ofrecía la de su hija, la infanta María Ana Victoria, para desposarse con Luis XV. Propuestas aceptadas e inmediatamente puestas en marcha, procediendo al nombramiento de embajadores extraordinarios, los duques de Saint-Simon y de Osuna, en octubre de 1721, para formalizar las peticiones de las infantas, lo que provocó que la corte iniciara una fase trepidante de preparativos, intrigas y maquinaciones, pues todos querían sacar provecho, como era normal, de tan fausto acontecimiento. La casa del príncipe de Asturias se constituyó con los siguientes personajes. Pópoli sería el mayordomo mayor y no se separaría del príncipe hasta su muerte. El puesto de caballerizo mayor recayó en el conde de Santisteban. El de Altamira recibió el nombre de Sumiller de Corps. El duque de Gandía, junto con los marqueses de los Balbases y del Surco, formaron los gentiles hombres de cámara, y los condes de Arenales y de Zafatelli los mayordomos de semana. A ellos hay que añadir 6 ayudas de cámara, 2 caballerizos, 2 mozos de guardarropa y un sumiller de cortina. De esa manera ya quedaba constituido el séquito del futuro rey. Para entonces, el príncipe Luis había adquirido resistencia y agilidad como consecuencia de la vida de ejercicio al aire libre que hacía acompañando a su padre, unas condiciones físicas que evidenciaba en las demás actividades que practicaba: equitación, caza, baile y juegos del mayo y de la pelota, por los que sentían gran atracción, y que le habían dado un aspecto sano y saludable y una figura alta, delgada y delicada. Por lo que se refiere a la timidez, algunos la consideraban reserva voluntaria del príncipe, que, como su madre, era un maestro en el arte de agradar y de hacerse simpático, ganándose voluntades y afectos, cualidades que percibió hasta la propia Isabel de Farnesio, que le mostró a su hijastro siempre una consideración y deferencia incuestionables. Los principios de su educación, inculcados por una serie de maestros de procedimiento más bien rutinarios,
a los que se responsabiliza de que su formación no fuera la mejor, consistían básicamente en lo siguiente: temor a Dios y cumplimiento de los deberes religiosos, respeto a la Santa Sede, sumisión a los padres, sujeción rigurosa a la etiqueta cortesana, convencimiento de la grandeza de la familia y la monarquía, estudio de idiomas, especialmente el francés y el latín, y principios de conocimientos militares, matemáticos, retóricos y literarios. Como contrapartida, el príncipe dispensó gran confianza a niños de su edad de rango social inferior, hijos de criados con los que pasaba mucho tiempo. El resto normalmente estaba solo. Por eso con estos niños compartía juegos y diversiones tanto como podía. Trato que le proporcionó, por otra parte, un conocimiento perfecto del habla popular de Madrid. También mantuvo siempre un trato entrañable con sus hermanos Fernando y Felipe y manifestó afecto a sus hermanastros, Carlos, el primogénito de la Farnesio, y María Ana. En septiembre de 1721 se hizo público en la capital francesa el compromiso matrimonial de Mademoiselle de Montpensier, Luisa Isabel de Orleans, con el heredero español, con quien además compartía lazos consanguíneos. Ella era tía segunda de él. El día 25 tuvo lugar la audiencia solemne de petición de la infanta. Días después, los reyes españoles salían para Lerma a esperar a la infanta, que a su vez emprendía el camino hacia España. El día 9 de enero tuvo lugar el cambio de princesas en la isla de los Faisanes, donde se había construido un pabellón al efecto, en cuyo salón central tendría lugar la ceremonia en medio de unos complejos preparativos y ceremoniales. Las noticias que llegaban a Lerma relativas a Luisa Isabel hablaban muy bien de ella, tanto de su carácter, niña de 12 años, 2 menos de los que tenía su prometido, dulce, religiosa, respetuosa y caritativa, como su belleza, que superaba la del retrato que los reyes habían recibido con antelación. Antes de hacer cualquier compromiso matrimonial, pues intercambiaban los cuadros para que tuvieran una idea de cómo sería el futuro novia o novia. Claro, la interpretación quedaba a los gustos del pintor, luego la realidad muchas veces no tenía nada que ver. Sin embargo, algunos incidentes con el duque de Saint-Simon y otros caballeros franceses, ocurrido cuando la cumplimentaban en el pueblo de Cogollos, cercano a Lerma, anunciaban la mala crianza de la futura reina de España. Nadie dio importancia a estos hechos, pronto oscurecidos por el esplendor desplegado en el palacio. Escenario de la boda que tendría lugar por la tarde del 20 de enero de 1722. A la boda siguió la cena, y a la cena, el baile. Tenemos que notificar la consumación. Bueno, mira, yo ya... Así lo hicieron sus padres y los padres de sus padres. La tradición. Nosotros nos quedamos a mirar. No, escucha. Escucha. Bueno. Lección 1. ¿Qué haces? ¿Qué es esto? Que no me cabe. No me cabe. Son de los que hablan. Sin embargo, el matrimonio se convirtió en un martirio para el joven Luis I a causa del trastorno límite de personalidad de su cónyuge, que le hacía tener un comportamiento errático y poco decoroso para su posición, apareciendo habitualmente en ropa interior y desprendiendo, según dicen, un hedor fétido por los pasillos. También era habitual encontrarla fregando compulsivamente todo tipo de superficies y escondiéndose por el palacio para atiborrarse de toda clase de alimentos, incluso aquellos incomestibles. La realidad es que el matrimonio entre los, podríamos decir, dos niños empezó mal desde el primer día. Pues tras la ceremonia de boda tuvo lugar una especie de pantomima cuya invención se atribuye a Saint-Simon
quien trató de solventar con una ceremonia inusual el aplazamiento de la consumación del matrimonio, algo que se había pactado con antelación por la edad de los contrayentes y que se dejaba al arbitrio de Felipe V, que lo determinaría cuando creyese llegado el momento. En efecto, en España, al contrario que en Francia, no era costumbre ver acostados a los contrayentes, pues los invitados se retiraban llegada una hora prudencial, pero en esta ocasión se les permitió a una parte de ellos acompañar a los reyes y ver en el interior de una estancia a los dos novios acostados en una cama, escoltados por Popoli y la duquesa de Montellano. Al cabo del rato, se corrieron las cortinas del lecho, se cerró la estancia y cuando todos los testigos se hubieran marchado, Popoli y Montellano sacaron de la cama al príncipe, que hubo de retirarse a su cuarto con un gran enojo. 2 días más tarde, los reyes, los novios y la corte emprendían el regreso a Madrid. Fue una consumación de matrimonio no consumada. Fue ya en la capital cuando se empezaron a descubrir los primeros signos de la mala salud de la ya princesa. En el viaje, al parecer contrajo erisela, una infección bacteriana de la piel que se produce cuando las bacterias ingresan a través de una herida, corte o picaduras en la piel, y se manifiesta como un área roja, hinchada, caliente y dolorosa, con bordes bien definidos. Puede afectar a cualquier parte del cuerpo, pero es más común en las piernas y la cara, así como unos tumores en el cuello y orejas. La enfermedad de Luisa Isabel se alargó un tanto, sirviendo para que empezara a aflorar su verdadero carácter y mala crianza, que le llevó a enfrentarse hasta con su suegra, quien empezó a abominar de ella. Otro motivo de fricción fue el baile que debería hacerse en el palacio al regreso de los reyes, un baile especialmente deseado por Isabel de Farnesio, que era una excelente bailarina, evidenciándolo con el príncipe de Asturias como pareja siempre que había ocasión, y al que la princesa dijo que no asistiría, pese a que era en su honor, por lo que finalmente fue suprimido. Luis y su esposa recibieron con agrado el traslado de la familia real al Palacio del Buen Retiro, pues les permitía salir a pasear por sus grandes jardines, si bien raramente iban juntos. Poco a poco, la vida de la familia real se normalizaba en su rutina cotidiana y fue notándose un cambio dispar en la pareja. Luis se debilitaba, adelgazando y palideciendo, sin fuerzas para soportar las fatigas de la caza, sin mayores preocupaciones por formarse y prepararse para las altas tareas que le esperaban, mientras su esposa engordaba, adquiría un color excedente por la vida al aire libre, ejercitándose en la equitación y en largos paseos, aunque no se libraba de indisposiciones y erupciones de piel. La construcción del Palacio de San Ildefonso provocaba continuas visitas y estancias de los reyes en él. Como no había demasiadas estancias disponibles, los infantes no podían estar todos con sus padres simultáneamente, lo que les hacía pasar solo mucho tiempo, pues las visitas a los progenitores duraban solo 1 o 2 días cada 10 o 12, con objeto de que todos ellos pudieran hacerlas disfrutando de un mínimo de comodidad. Las separaciones de padres e hijos generaron una nutrida correspondencia por ambas partes. En las cartas, por lo general, Luis escribía en nombre de sus hermanos y relataba lo que hacían a lo largo del día, siendo algo más explícito y frívolo, en las que dirigía a Isabel de Farnesio. Según esas cartas, Luis y Fernando cazaban, a veces toda una jornada sin descansar, pescaban, jugaban al mayo, pasaban por la sierra cercana al Escorial, celebraban fiestecillas en los santos o cumpleaños, mataban serpientes y embromaban a algunos de los personajes de su entorno. También escribía la princesa de Asturias, que seguía sin ver apenas a su esposo. En sus cartas mostraba el temperamento y carácter que tenía, y siempre reacia a seguir a su joven marido en las cacerías y jornadas a la intemperie, además de las frecuentes indisposiciones que padecía, provocadoras de atenciones constantes de los médicos. Sus entretenimientos más habituales estaban muy próximos a las actividades manuales de las camareras que la atendían. Para agosto de 1723, el día 25, cuando Luis cumplía los 16 años, estaba prevista la consumación del matrimonio, algo que en principio no fue fácil, y no sirvió para cimentar posteriormente la vida común de la pareja, desatando toda clase de rumores entre los madrileños que fueron propagándose y extendiéndose a partir de 1724, cuando Luisa Isabel evidenciaba hasta qué extremo podían llegar sus caprichos. Por estos años se produjo una serie encadenada de muertes que resultaron determinantes en el futuro de la joven pareja.
En efecto, el 8 de diciembre de 1722 murió la duquesa viuda de Orleans, abuela de la princesa. También en 1723, el 2 de diciembre, moría el duque de Orleans, padre de Luisa Isabel, a la que se le dio la noticia unos días después cuando se recuperó de un ataque, otro más, de erisipela. Padre, Vas a ser rey. Abdico. Les presento a Luisa Isabel de Orleans. Es un Borbón. Calientes, calientes. Oye, esto está muy bueno. ¿Qué es? el rabo de toro. ¿Qué? ¡Y los dos huevos! Tú vas a ser reina porque yo no puedo serlo. Así que cada día que pase sin que des un heredero a esta corona, yo voy a hacer de tu vida un infierno. Somos los reyes de España. España, Españita, madre mía, lo que os gusta España. Tras los 2 primeros años de matrimonio del príncipe Luis, su padre, el rey Felipe V, sorprendió a todos con un inesperado anuncio. Decidió que había llegado el momento de que su hijo recogiera su testigo y firmó la resolución de su abdicación a los 40 años de edad, convirtiendo a Luis en rey de España el 15 de enero de 1724, a la corta edad de 16 años. Una decisión que se ha explicado de diversas formas, siendo la más difundida la de situarse en condiciones de ocupar el trono de Francia, llegado el caso. Otra de las razones podría ser debido a los trastornos mentales del monarca, que ya mencionamos cuando nos acompañó en uno de nuestros paseos, descritos en la época como frenesí, melancolía, morbo, manía y hipocondría, que le impedían ejercer adecuadamente sus funciones. Luis I se convirtió así en rey, siendo conocido como el Bien Amado, y accediendo al trono sin que las cortes fueran convocadas, si bien su popularidad entre el pueblo era indiscutible e incuestionable. Eso sí, la juventud del nuevo rey aconsejaba la creación de una especie de junta o gabinete para asesorarle. Sin embargo, su reinado estuvo tutelado por su padre o sus allegados, quien continuaba ejerciendo el poder en la sombra desde el Palacio Real de la Granja del San Ildefonso, mientras Luis I se limitaba a celebrar grandes festejos en la corte. De esta forma, Felipe V pudo seguir controlando el gobierno sin ninguna opción para su hijo, que consultaba todos los asuntos y decisiones con sus progenitores. Pues, además, su ignorancia política era completa, ya que carecía totalmente de experiencia en este sentido, por lo que en realidad no hubo ninguna modificación ni cambio en la política española y en realidad el cambio de rey no se notó para nada. Pero volvamos a los días posteriores a la abdicación del rey. Luis y su esposa, entre quienes las pruebas de falta de amor eran conocidas por los cortesanos y empezaba a trascender, se trasladaron desde el Escorial a Madrid, donde realizaron la entrada en medio de una gran acogida popular, celebrándose el besamanos en el Salón de los Espejos del Alcázar. Al día siguiente, 8 de febrero, acudieron a la Basílica de Atocha. Un día después, el 9, fue proclamado como Luis I. La cuestión más importante que se planteó en el nuevo reinado fue la llegada a Madrid del mariscal Tessé, enviado por el duque de Borbón, primer ministro de Luis XV, en una misión que ha sido considerada de formas diferentes, aunque la más generalizada era la que sostiene que tenía como objetivo lograr que Felipe V se declarara heredero de la corona francesa. Con ello, el de Borbón quería evitar que si su rey moría sin sucesión, la corona francesa fuese a parar a un miembro de la familia de Orleans, de la que era enemigo declarado. La emisión de Tessé en este sentido resultó infructuosa. Por otra parte, en torno a Luis I, se empezó a formar un grupo que aspiraba a canalizar la política española con independencia de la francesa, contra el extranjerismo y a favor del casticismo, cosa que no fue posible por la prematura muerte del rey, que dejó huérfano al partido español. Por lo demás, la estancia en el trono hizo que la gente conociera más directamente a Luis, percibiendo algunas notas de su carácter, especialmente la tristeza, que ya había aparecido en el joven por la prematura muerte de su madre y que ahora se acentuaba a consecuencia de los disgustos que le proporcionaba la conducta desordenada y extravagante de su esposa. Los caprichos de la joven reina llegaron al extremo de que su marido tomó cartas en el asunto e intentó reprimirlos, siguiendo los consejos de su padre y de la condesa de Altamira, camarera mayor.
Luis I la apartó durante 6 años del Buen Retiro, encerrándola en una estancia del Alcázar entre el 4 y el 10 de julio. ¿Crees que en otra vida habríamos acabado juntos? Estamos juntos. Aquí y ahora. Ha sido corto, pero bonito. El 19 de agosto de 1724, el rey enfermó de viruelas, dolencia de la que no pudo recuperarse, durante la cual dicen que su esposa le prodigó todo tipo de cuidados, contagiándose incluso también ella. El 31 de agosto moría Luis I, 7 meses y medio después de empezar a reinar y a los 17 años de edad. Su cuerpo fue expuesto en el Salón de Reinos en el Palacio del Buen Retiro, donde los madrileños pudieron tributarle el último homenaje, dejando a la corona sin sucesor y generando una enorme incertidumbre política. De esta forma, Luis pasó de ser el bien amado a el breve. Enterrado en la cripta real del monasterio del Escorial, la figura de Luis I, aunque interesante por su juventud y las circunstancias de su ascenso al trono, permanece como una de las más trágicas y fugaces de la historia del país. En un acto de legitimidad cuestionada por algunos sectores, tras consulta al Consejo de Castilla y a una junta de teólogos, olvidando lo establecido en la legislación respecto a la sucesión, Felipe V volvía a recuperar el trono de España. Dadas las circunstancias, su padre, Felipe V, regresó de su breve retiro para recuperar el trono. Con este movimiento, el monarca consolidó el absolutismo, gobernando España durante los siguientes 21 años. ¿Y qué fue de la reina, de Luisa Isabel? Luisa Isabel, como reina, se hizo acreedora de fuertes censuras por su conducta extravagante, debido al trastorno límite de personalidad que padecía. Luisa Isabel se presentaba ante toda la corte sucia y maloliente, se negaba a utilizar ropa interior e intentaba provocar al personal exponiendo sus partes íntimas de un modo sibilino. También se dice que rechazaba tocar la comida en la mesa, pero luego se escondía y engullía de modo compulsivo todo lo que encontraba a mano, fuera o no comestible. Su comportamiento parecía empeorar con el tiempo, ya que de la noche a la mañana se la veía limpiando pañuelos, cristales, baldosas, azulejos y tejidos de toda índole en el palacio. Los súbditos allí presentes veían atónitos como la soberana se desnudaba, agarrada a su vestido y se afanaba en limpiar con él los cristales del salón. De ahí la reclusión que hemos mencionado antes. Luisa Isabel se convirtió en reina consorte de España con tan solo 14 años y 37 días, por lo que se trata de la consorte más joven de la historia española. Viuda adolescente, regresó a Francia tras la muerte del rey por voluntad de la ahora nueva reina Isabel de Farnesio. Tras permanecer en un convento durante 2 años, residió en el Palacio de Luxemburgo, situado en París. Nunca fue recibida en Versalles por su primo, el rey Luis XV de Francia, y vivió aislada el resto de su vida. Y salvo que murió a los 33 años y que fue enterrada en la capital francesa, nada sabemos de su vida desde que dejó España. Y hasta hoy nuestro programa de hoy ha sido más corto de lo normal, pero la vida de nuestro acompañante no da para mucho, pero eso sí, forma parte de nuestra historia y también se merecía tener su breve paseo, aunque sea un paseo breve como su vida. Así que para acabar
con nuestra pista musical de hoy, lo vamos a hacer con una canción que corresponde a una película infantil, no lo suelo hacer mucho, pero que habla de matrimonios concertados, matrimonios no deseados, las preocupaciones de dos familias que buscan mejorar su estatus social a través de la unión de sus hijos. Gracias por acompañarme, nos encontramos el próximo martes en un nuevo paseo y si queréis, ya sabéis, mañana a las 4 os espero en Clave de Sol, el programa que en Radio Avalon dedicamos a la música clásica. No olvidéis que a las 11, para aquellos que quieran, también pondremos una horita de música instrumental para que aquellos que quieran se relajen, para que otros se duerman y para aquellos que a veces nos quedamos tecleando en el ordenador, pues nos acompañe una música tranquilita. Pero ahora sí, gracias nuevamente y os dejo con Según el plan de la película La novia cadáver. It's a beautiful day. It's a rather nice day. A day for a glorious wedding. A rehearsal, my dear, to be perfectly clear. A rehearsal for a glorious wedding. Assuming nothing happens that we don't really know. That nothing unexpected interferes with the show. And that's why everything, every last little thing, every single tiny microscopic little thing must go. According to plan. Our son will be married. According to plan. Our family carried, elevated to the heights of society. To the costume balls. In the hallowed halls. Rubbing elbows with the finest. Having trumpets with her highness. We'll be there, we'll be seen, having tea with the queen. We'll forget everything that we've ever been. Don't be that way. It's a terrible day for a wedding. It's a sad, sad state of affairs we're in. That has led to this ominous wedding. How could our family have come to this? To marry off our daughter to the nouveau riche. They're so common. So coarse. Oh, it couldn't be worse. Couldn't be worse? I'm afraid I disagree. There could be land-rich, bankrupt aristocracy without a penny to their name, just like you and me. And that's why everything, every last little thing, every single tiny microscopic little thing must go. According to plan. Our daughter will wed. According to plan. Our family led from the depths of deepest poverty. To the noble realm of our ancestry. And who would have guessed in a million years that our daughter with the face of an altar in disgrace would provide our tickets to our rightful place. What if Victor and I don't like each other? Do you suppose your father and I like each other? Surely you must a little. Of course not. Get those corsets laced properly. I can hear you speak without gasping. Marriage is a partnership, a little tit for tat. You'd think a lifetime watching us might have taught her that. Might have taught her everything must be perfect. Everything must be perfect, perfect. That's why everything, every last little thing, every single tiny microscopic little thing must go according to plan. Fran González te invita a pasear junto a los personajes más famosos de la historia por los caminos del pasado. De Paseo por la Historia,
Todos los martes a las 22 horas.